El juez Peinado pregunta ahora a Moncloa si Begoña Gómez tiene un correo electrónico con dominio del Gobierno. En el mismo auto, el magistrado rechaza llamar a declarar como testigo a Víctor de Aldama. Mucha atención porque los avisos por ola de calor se extienden a casi todo el país. En Castilla y León, todas sus provincias. Peinado ha preguntado a la Moncloa si hay un correo oficial de Presidencia a nombre de la mujer de Pedro Sánchez. María. Sí, es un auto al que hemos tenido acceso con fecha del 5 de agosto. Es una respuesta que da el juez Peinado a varias diligencias que preguntaban las acusaciones particulares. Ya saben que están unificadas y encabezadas por ACEIR. En ellas pedían varias diligencias y el juez Peinado da respuesta positiva a algunas de ellas y a otras no. Sí que accede a que se pida a la Moncloa que pregunte si existe un correo oficial de la esposa del presidente, es decir, un correo que sería begoñagomez@presidenciadelgobierno.es, porque cree que es pertinente por si lo podría haber utilizado para ponerse en contacto con algunas empresas y así haber financiado su cátedra de la Complutense. Sin embargo, no accede el juez Peinado, en ese auto así lo indica, al menos en este momento procesal, a tomar testimonio a Víctor de Aldama. Dice que no se aportan ningunos hechos nuevos en esas entrevistas hablando del rescate de Europa. Por cierto, una parte de la causa que ya había dejado fuera la audiencia provincial, y al no considerarse que hay hechos nuevos, pues no puede ahora mismo tomar ese testimonio tal y como pedían las acusaciones particulares. Pero sí que es verdad que en ese mismo auto el juez Peinado sí que indica que en este momento procesal no se puede tomar ese testimonio, pero sí que le da algunas indicaciones a Víctor de Aldama. Por ejemplo, le dice al comisionista de la trama, Koldo, que puede dirigirse al juzgado que lleva su causa, es decir, a la Audiencia Nacional, y presentarse voluntario para emitir ese testimonio, y si el juez lo estima oportuno, el juez Ismael Moreno, pues deducir su testimonio. Gracias, María. Ignacio González Vega, muy buenos días. Buenos días, Silvia. ¿Cuál es el objetivo del juez Peinado solicitando, preguntando si Begoña Gómez tenía un email corporativo, digamos, de Moncloa? Pues hombre, yo me imagino que será constatar la oficialidad de las comunicaciones entre la señora Gómez y aquellos que intentaron contactar con ella, tanto, me imagino que con todo lo relacionado con la cátedra. Será, supongo, el objetivo que tiene esta diligencia de investigación. Telediario de la que llevamos Yo lo que te quiero decir es que si el juez Peinado fuese tan malo y tan supuestamente prevaricador, la Audiencia Provincial le hubiera puesto en su sitio hace ya tiempo. Es que la ha puesto en su sitio pues ahí voy. veces. Un segundito, Ignacio González, porque es que lo cierto es que la Audiencia Provincial le ha puesto en su sitio varias veces. Lo que pasa es que la Audiencia Provincial siempre llega tarde. ¿Por qué? Porque cuando Peinado toma algunas decisiones no las motiva. El secreto de sumario, por ejemplo, que dijo, venga, pues lo levantamos, dijo la Audiencia Provincial. Hombre, no habría que haberlo levantado, pero ya lo había levantado. La declaración de Pedro Sánchez, que la entregó a las partes, dijo la Audiencia Provincial. Hombre, ¿cómo se le ocurre? Bueno, pero ya estaba entregada. Entonces, es cierto que la Audiencia Provincial le ha dado varios tirones de orejas, así de los pocos que he encontrado yo, así a vuela pluma, pero claro, es que siempre llega tarde el tirón de orejas y ya es efectivo y público lo que ha hecho el juez Peinado. Eso es lo que tiene la justicia. Los tiempos de la justicia es verdad que van con bastante retraso, de tal forma que se producen esas paradojas, ¿no? Precisamente cuando se consigue ya la resolución de la Audiencia Provincial, pues el efecto que puede tener sobre la instrucción es casi nulo, ¿no? Y eso sí es cierto, pero eso pasa en todos los procedimientos en general. Las partes recurren una resolución de un juez de instrucción y cuando es resuelta por la Audiencia Provincial, pues ya a veces ya no tiene tanta trascendencia o tanta utilidad. Esto es debido, sin lugar a dudas, a la carga de trabajo que soporta, por ejemplo, la Audiencia Provincial, un órgano en el que yo he estado destinado y que puedo dar fe de que hay una importante carga de trabajo que hace que se demore la resolución de asuntos que a veces deberían de tener una preferencia. En este caso no la tiene, hay casos preferentes porque se encuentre alguno de los investigados en situación de prisión provisional. Y en este caso, obviamente, no hay una prisión provisional, con lo cual no tiene una preferencia que puede tener en otro caso. El juez Peinado quiso investigar a Félix Bolaños, le llamó investigado en un auto, se lo llamó 18 veces y después se lo tumbaron.
pero fue recogido en los titulares. Eso es verdad. Interrogatorios como este y peores los hay todos los días a los juzgados de instrucción de Plaza Castilla. Estoy convencido que sí. Deberían ser delictivos. Sí, sí. Yo he asistido a alguno. Yo he asistido a alguno alucinante. Otra cosa es que las cámaras nos parece bien. No es que nos parezca bien, pero quiero decir que no lo pongamos. Que con los errores del juez Peinado, que los ha cometido, insisto, no pongamos todo el foco en que el juez Peinado tiene unos instintos prevaricadores contra Begoña Gómez. O supuestamente prevaricadores, quiero decir. No hablo de prevaricación, yo hablo de hacer política a través de la toga. Hablo de hacer política a través de la toga, de que los hechos de los que estamos hablando, los errores que le imputa la Audiencia Provincial, siempre son políticos. Marta, desde Entonces, lo que parece es eso. Pero se llame Peinado, se apellide Pérez, desde el momento en que un juez de instrucción tiene que investigar a la esposa del presidente del Gobierno por una presunta utilización fraudulenta de medios del Estado... 5 días de unas elecciones, en lugar de esperar a que la gente vote, pues sí, partiendo de esa base está ya todo muy claro. Pero que eso ya se entra en las intencionalidades del juez. No, te estoy contando el hecho. Bueno, que te estoy contando el hecho. Te estoy contando de cuándo decide, en qué fecha decide este hombre imputar a la mujer del presidente del Gobierno, a 5 días de que España vote. Vale, ¿y por qué no se ha querellado por prevaricación? ¿Qué es lo que dice? Claro, bueno, la pleitesía, digamos, la separación de poderes que se había hecho hasta ahora, que estas cosas pues que no se hacían así, que no hay ninguna ley escrita, pero que, hombre, que los jueces tienen cuidadito con cuándo hacer las cosas, porque daba igual para el procedimiento hacerlo 5 días antes que 5 días después. Bueno, el problema es que tú tienes un correo electrónico que ponga begoñagomez@presidencialgobierno.es, podría probar más en la utilización de medios públicos para supuestos, presuntos fines privados. En cualquier caso, yo creo que debe ser de las últimas diligencias que le quedan al juez Peinado antes de decidir si procesa a la esposa del presidente del Gobierno y le abre juicio oral. Juicio oral que no va a decidir el juez Peinado, lo decidirá porque probablemente se recurrirá por las partes, si acaso abre juicio oral, lo decidirá la sala de la Audiencia Provincial. Es decir, al final el juez Peinado no deja de ser el instructor, polémico para unos, escaso para otros, como ocurre siempre con unas diligencias de este tipo, y me imagino que quedará ya poco para saber qué hay de cierto en todo esto, ¿no? Marta. Bueno, yo no estoy de acuerdo en esto que dices, Gabriel, sobre que algunos creen que mucho y otros creen que poco. Lo digo básicamente porque las propias instancias judiciales le han dicho al señor Peinado muchas veces que por ahí no, y que lo está haciendo bastante mal. Bueno, no le han tumbado la instrucción. No se la han tumbado, pero le han parado ya 3 veces el tema de Europa. Eso sí. Le han llegado a decir que ha habido imputaciones carentes de fundamento, hablando de Güemes y de Bolaños. En este programa hemos visto imágenes de interrogatorios que, perdóname, no tienen un pase, que son de policía malo, de cuando dicen apaga la cámara. O sea, registros injustificados a un señor enfermo, muy enfermo terminal, vídeos difundidos de Pedro Sánchez sin utilidad ninguna. El vídeo de Pedro Sánchez no declarando no tuvo ningún sentido y las propias instancias judiciales dijeron que eso no había tenido ninguna utilidad. Multas anuladas de este señor a los abogados de las partes, precisamente el abogado de la señora Begoña, 5.000 euros y sin embargo los de manos limpias y demás son 500. En fin, cosas muy llamativas, insisto, no solo mediáticamente para los periodistas, sino para las propias autoridades judiciales, digamos, que ya le han dicho a este señor varias veces que qué está haciendo, ¿no? Entonces, un matiz, Marta. Un interrogatorio judicial no es una entrevista de trabajo. Un interrogatorio judicial normalmente... Pero mentir sobre lo que ha dicho otro testigo... Mentir sobre lo que ha dicho otro testigo para tratar de forzar una declaración, insisto, es de poli malo cuando apaga la cámara. O sea, es algo que las instancias superiores judiciales, para mi gusto, deberían amonestar, porque es ilegal. Porque es ilegal ya no es hacer el juez eso. Peinado, Y que son las instancias superiores. un juez haga cosas ilegales en una instrucción, me parece que no tiene un pase. Pero ilegales, me parece que no tiene un pase. Si fueran muy legales, le hubieran retirado la instrucción. Bueno, pues es lo que te digo, que yo creo que lo que ya han dicho ahora mismo instancias superiores varias veces al señor Peinado es: lo está usted haciendo mal, vamos a ver cómo evoluciona esto. Por ahora, yo creo que, insisto, autoridades que son las que tienen que definir esto, están diciendo que el señor Peinado se ha equivocado muchas veces. Para mi gusto, si ves la lista, demasiadas. Vamos a ver cómo evoluciona la cuestión y vamos a ver también cómo evoluciona la casuística en este sentido. Yo creo que esto es un antes y un después. Es la primera vez que se imputa a la mujer del presidente del Gobierno a 5 días de unas elecciones. Esto ocurrió en este país y esta instrucción lleva el camino que lleva. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que poco le debería faltar a este hombre ya para cerrar la instrucción. Y sin embargo, fuentes judiciales dicen que esto puede seguir in eternum porque esto hay a quien le interesa.
y que bueno, y que vamos a ver lo que dura porque, en fin, porque hay a quien le conviene. Yo espero que de verdad las instituciones que están por encima de este juez pongan orden y concierto en esta instrucción que me parece que está por lo menos desordenada. Yo, claro, tengo una duda, Ignacio, y es, bueno, para que el juez Peinado pida, digamos, si Begoña Gómez tiene un correo corporativo es porque algún indicio tendrá, o simplemente puede preguntarlo para, digamos, eliminar posibilidades. No, bueno, vamos a ver si queda claro. Las diligencias de investigación que tiene que adoptar el juez en cada instrucción deben de estar motivadas. Es decir, no puede ser una decisión arbitraria y caprichosa del juez instructor sobre qué diligencia adoptar o no, porque evidentemente al motivarla lo que tiene que saber las partes es el motivo o la razón por la cual se adopta esa diligencia de instrucción. No es, insisto, no es algo caprichoso por el juez, es una forma de controlar la actividad instructora del juez. Por tanto, en esa motivación debe de radicar la explicación del porqué de esta diligencia. Si no tiene ninguna necesidad, si no es útil o pertinente, como establece el artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debería de no admitirse esa diligencia. Pero en este caso, insisto, lo desconozco, en la providencia o en el auto en el que ha acordado estas diligencias debería explicarlo. No sé si está hecho así o no, pero en esa resolución judicial deberá de saberse por qué adopta esta diligencia. Es que yo, recopilando ayer un poquitito de información, digo, ¿qué otra cosa pidió el juez Peinado de Begoña Gómez? Claro, le pidió el documento nacional de identidad, el DNI, a la Policía Nacional. Se lo pidió justo cuando comenzaba la campaña electoral, cuando él ya lo tenía autentificado en la investigación, porque ya se lo había pasado la Guardia Civil. Y después llamó como investigada a Begoña Gómez a 5 días de votar. Y es por eso, Cristina Monge, muy buenos días. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenos días. Por los que hay quienes ponen en duda la intencionalidad, quizás uniendo todos estos puntos en la instrucción del juez Peinado. Sí, la verdad es que estamos escuchando a juristas de prestigio, que ya sabéis que los juristas se caracterizan generalmente por ser muy cautos, ¿no? Y estamos escuchando estamos oyéndoles decir que esta instrucción es cuando menos extravagante, ¿no? En el sentido de que, como bien reflejabas ahora, se están pidiendo documentos, se están pidiendo cosas que no se sabe muy bien a qué responden en momentos políticos complicados, ¿no? Comentabais ahora que la instrucción debería estar ya llegando a su fin. Bueno, pues no lo sé, yo coincido con Marta Nebot, porque efectivamente, fijaros que desde el punto de vista de la opinión pública, desde un punto de vista más político, esta instrucción nos está dejando todo un rosario de noticias, de autos, de cosas, digamos, que van manteniendo este asunto en el debate público, en la opinión pública, y que van esparciendo la sombra de la duda. Yo supongo que muchas personas se preguntarán, pero bueno, entonces Begoña Gómez tenía un correo electrónico de Moncloa o no lo tenía, ¿tiene que tenerlo o no tiene que tenerlo? ¿Es normal o no es normal? Es decir, se genera una duda, se genera una confusión en la opinión pública que en definitiva, pues ya sabéis vosotros mejor que yo, la famosa pena de telediario. Ana. Sí, yo creo que hay que diferenciar y no se nos puede ir el foco en las actuaciones del juez, que hay algunas que evidentemente son extrañas y podemos no entender o no comprender, pero que también tenemos que confiar en la justicia y hay unas instancias superiores al juez que tendrán que determinar. Como decía Javi, ¿qué pasa con la instrucción? Que de momento han decidido que pueda continuar adelante. Y otra cosa, que es lo que hizo y dejó de hacer Begoña Gómez como mujer del presidente del Gobierno. ¿Por qué se pide en este momento el mail? Porque sabemos, porque lo hemos conocido por correos que han entregado empresas que estaban en contacto con la asistente de Begoña Gómez en Moncloa, que desde el correo del asistente de Begoña Gómez, oficial, con el membrete de Moncloa, se les enviaban comunicaciones por parte de la asistenta de Begoña, para pedirles dinero, para pedirles apoyo a esa cátedra de Begoña Gómez y además ofrecerle a cambio la ayuda que pudieran necesitar en el futuro. Ahora lo que quiere saber el juez es, ¿Begoña pudo hacer lo mismo o no pudo hacer lo mismo? Primero, hay que comprobar que efectivamente Begoña Gómez tenía ese correo a su nombre para luego poder saber si las mails que se puedan encontrar, porque lo aporten las empresas, son
verídicos o no son verídicos. Ese es el primer paso. Y luego lo grave es el contenido que pueda tener dentro de esa cuenta. Yo a estas alturas entiendo que si hubiera algún contenido comprometedor para Begoña Gómez en ese mail, a estas alturas estaría borrado. Y no nos enteraríamos porque pudiera requisar esas comunicaciones el juez por parte de Moncloa, sino como ha sucedido en el caso de la asistente de Begoña, porque sean empresas que estaban implicadas en el apoyo a la cátedra que ella tenía con la Complutense las que aporten comunicaciones que puedan ser sospechosas o que sí reflejen que se utilizaban medios de Moncloa para buscar una ayuda para lo que eran los negocios totalmente lícitos de la mujer del presidente, pero que eran negocios privados que no tenían en ningún caso que estar contaminados con medios de la presidencia del gobierno. Ignacio, lo que dice Ana es muy interesante, porque yo entiendo que para pedir el correo electrónico de Begoña Gómez tendría corporativo de Moncloa, por si lo tuviera. El juez Peinado no es que tenga que preguntar si tiene un correo corporativo, es que debería haber encontrado un correo de Begoña Gómez indebido que tuviese un dominio del Gobierno de España, ¿no? Si no lo ha encontrado, que de momento, desde luego, el juez Peinado no ha revelado que lo encuentre, la pregunta es, ¿puede preguntar por ese correo que no ha encontrado? Mira, Silvia, yo creo que aquí, desde el punto de vista de los juristas, lo que tenemos, además, sobre todo en un caso del que yo no conozco los detalles de la instrucción, lo que tengo claro es que las resoluciones acordando las diligencias de investigación, y en concreto esta, yo decía antes que tiene que estar motivada porque, primero, las partes tienen que saber el porqué de esta diligencia y, además, no solamente eso, sino que, además, una de las partes, podría ser, por ejemplo, la defensa, no estuviera de acuerdo en que se practicara esta diligencia de investigación. Entonces, si no está de acuerdo, debe de recurrir ante la Audiencia Provincial y es la Audiencia Provincial quien tiene que admitir o inadmitir esa diligencia. Por tanto, quiero decir que la resolución acordando las diligencias de investigación, sobre todo, insisto, desde el conocimiento tan parco que tenemos el público en general de la instrucción, hay que tener en cuenta que estas diligencias que son acordadas por el juez instructor están sometidas a un control por parte de las partes y que en última instancia la última palabra la tiene la Audiencia Provincial. Bueno, yo creo que el mundo judicial, en efecto, es muy cauto, pero no es casual que los cuatro en esta mesa consideremos que la instrucción del juez Peinado, yo creo que Marta ha empleado un buen término, es desordenada. Eso yo creo que debería escamar a cualquier persona, ¿no? Y sí es cierto que la pena de telediarios la está sufriendo Begoña Gómez. Quizá por algo que, lo ha dicho Ana también, a lo mejor no sea del todo ético, ¿no? Hacer eso que hizo en el Palacio de la Moncloa. Pero no, en el terreno judicial creo que hay que diferenciar entre la ética y la irregularidad. Entonces, estamos ante una instrucción que ya dura 2 años y pico, estamos ante una instrucción desordenada, que por cierto no es la única, y estamos ante, bueno, una ofensiva, creo yo, que todo parte, también para que lo entienda el espectador, de unas palabras que pronunció José María Aznar, que dijo, quien pueda hacer que haga. En mi opinión, todo parte de ahí, y esto es lo que estamos viendo. Una pena de telediario, efectivamente, veremos cómo acaba, veremos si la Audiencia Provincial acaba tumbando esta instrucción, pero yo creo que el juez Peinado sigue dando circunloquio con un único objetivo, que es sentar a Begoña Gómez en el banquillo. Yo creo que ese es su último objetivo. Yo no sé cuáles son las intenciones del juez Peinado realmente. Sí te diría que espero que no llegue la instrucción a los 7 años del caso Montoro, porque entonces la liamos parda, ¿no? Pero no, esto hay una diferencia, ver... que la instrucción de Montoro no ha sido radiada. Está siendo radiada en directo. Es que a eso voy, no sé.